Amén. Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a este estudio. Hoy estamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, en donde estamos estudiando varios aspectos interesantísimos, en donde el apóstol Juan, quien se denominó el discípulo amado, primeramente en el Evangelio según San Juan, y aquí se denomina el anciano. Él como pastor va enseñando a la iglesia, va instruyendo, demostrando la gran diferencia que hay entre un nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. Aquella persona que se encuentra en la luz, aquella persona que vive conforme a la palabra y aquella persona que definitivamente aparenta ser que esté viviendo en la palabra o profese algo, pero en realidad no está viviendo conforme a las escrituras. Y hoy vamos a tocar temas bastante interesantes, porque hoy veremos, y quizás este estudio te sirva para que te examines si realmente estás en la fe. Y bueno, hoy quiero saludar a todos los que se encuentran hoy en día participando, mirando un poquito del estudio bíblico. Ahí vamos a estar compartiendo en todos los grupos para que este estudio bíblico tenga mayor alcance. Bueno, Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante entender de que si nosotros estamos en constante confesión de pecado, es una señal clara de que estamos en la fe. ¿Por qué es importante este análisis? Porque el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, cumple un papel impresionante, fundamental en dar convicción de pecado. Primeramente, aquel que no es creyente no ve su pecado, no se da cuenta, y por sobre todas las cosas no puede arrepentirse. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el recargo de conciencia. Son dos cosas muy diferentes, pero que aparentemente son dos cosas iguales. La persona incrédula tiene lo que se llama el recargo de conciencia. Reconoce que ha hecho mal, reconoce que ha fallado, inclusive puede reconocer que infringió la ley de Dios, pero tiene una imposibilidad de poder apartarse del mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. La naturaleza caída del ser humano primeramente debe ser transformada por medio de la circuncisión que haga Cristo en esa persona. Una vez que esa persona sea libre de la práctica del pecado, puede reconocer su pecado y no solamente quedarse con eso, sino tiene el poder de apartarse del pecado. Es tan importante eso, y como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces el verdadero creyente está en constante escrutinio, digamos, ¿verdad? Él constantemente se da cuenta cuando va pecando. Él se da cuenta que ha infringido la ley de Dios, que está ofendiendo a Dios, y que también siente que su comunión con Dios está siendo afectado. Entonces, eso es una indicación de que esa persona tiene una fe genuina. Entonces, como hoy en día, como lo existía anteriormente, y esta carta fue enviada justamente en contra de estos falsos maestros que alegaban que no tenían pecado,
que no tenían pecado, que el pecado tan solamente era en la parte del cuerpo y que el espíritu era, el espíritu ya ha sido redimido, entonces uno podía pecar y hacer todo lo que uno quiera. Esa tendencia hoy en día, a través del liberalismo evangélico, de vuelta está brotando, diciendo de que no, uno puede hacer todo lo que quiera, uno tiene que evitar no pecar. Miren, eso también, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta, hermano, que esas personas tienen una dificultad para confesar su pecado. ¿Por qué? Porque para ellos no están pecando. Hoy también, en diversas corrientes teológicas, nosotros podemos ver de que la persona se acerca a una congregación no por el medio del arrepentimiento y la fe. O sea, hoy en día se ofrecen muchas alternativas al llamamiento eficaz, la cual es, por ejemplo, se hace que la congregación sea atractiva a través de eventos, a través de la música, a través inclusive de un predicador carismático. Uno puede acercarse a una congregación, pero eso no quiere decir de que por más que una persona esté varios años en una congregación, esa persona sea un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque esa persona no tuvo arrepentimiento. Se siente cómodo, escucha lo que quiere escuchar, tiene un maestro conforme a sus deseos, tiene una iglesia que satisface sus emociones. Entonces esa persona no tiene la necesidad de proceder al arrepentimiento, ¿verdad? Porque también hoy en día muchas congregaciones carecen de una predicación expositiva de la palabra. Eso lleva a que las personas, inclusive años, siguen siendo impíos, siguen siendo incrédulos, se encuentran en las congregaciones orando, inclusive alabando, incluso predicando, pero en realidad nunca se arrepintieron de sus pecados y no tienen una fe verdadera. Eso es el tiempo. Hoy mismo nosotros podemos ver en Mateo capítulo 25, en donde ¿qué hay? Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Hoy en día estamos en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, en donde el Señor está afuera. Cristo está afuera golpeando y las iglesias están ¿en qué? Centradas en el dinero, centradas en sanidades, en milagros, etcétera, etcétera. Y Jesucristo quedó afuera. Entonces, hoy hay todo un conglomerado de gente que no admite su pecado, no reconoce su pecado y mucho peor, al no reconocer su pecado, lo van a abandonar. Por eso, Salmo capítulo 32, el verso 3, dice la palabra: mientras calle mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebelión y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay otra manera de venir al Cristo bíblico sin arrepentimiento y fe. Jesucristo predicó eso. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. También los apóstoles, la iglesia primitiva, etcétera, etcétera, predicó arrepentimiento. Por tanto, si yo no tengo arrepentimiento genuino, será muy difícil de que yo sea salvo, aunque yo esté en una iglesia cristiana, aunque yo cante, adore, ¿verdad? Inclusive busque salvar a otros, aunque me preocupe salvar a otros. Yo realmente no tengo una salvación verdadera si yo no tengo arrepentimiento y fe. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta de ellos
alcanzará divina misericordia. Es eso lo que las Escrituras nos enseña a través de Juan y a través de toda la Biblia. De tapa a tapa nos habla de que yo lo tengo que confesar de corazón. Yo tengo que confesar mi pecado. Tengo que declarar mi pecado. En ese momento también tengo que tener una disposición de abandonarlo. Porque más adelante vamos a estudiar un versículo que está muy trastocado hoy en día, ¿verdad? En donde nosotros tenemos, sí, a un abogado que es Jesús, en donde nosotros podemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Pero también la palabra nos compele a que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos. Entonces, el confesar el pecado y apartarse solamente lo puede hacer un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que el creyente verdadero no practica el pecado, no practica. Aquel que es incrédulo, que no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, continúa en su naturaleza caída. Está atrapado, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces, por más que tenga recargo de conciencia, por más que le duela haber fallado a su familia o por haber adulterado, haber perdido su casa, haber perdido amistades, etcétera, etcétera, esa persona no puede abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque necesita un cambio total, radical de naturaleza. Amén. Entonces, confesar el pecado es ponerte de acuerdo con Dios. Es como decir lo mismo que Dios está diciendo. Es tan importante eso, porque mientras que nosotros no confesamos con la boca al Señor nuestro pecado, entonces no estamos de acuerdo con Dios. Estamos errando el blanco. Eso es el pecado, errar el blanco. Primera de Juan capítulo 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, estando nosotros en la confesión de pecado y también apartarnos de ellos, nosotros estamos en las perspectivas de Dios. Estamos caminando en el camino correcto. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es importante entender eso, que esto no se trata nada más de una confesión como hacíamos anteriormente, ¿verdad? Íbamos a un cura, yo ya me había confesado anteriormente cuando era católico, me iba y contaba mi pecado, pero yo no tenía arrepentimiento de nada, sino que yo pensaba que con la mera confesión de contar mi pecado a un sacerdote y ese sacerdote me diga, anda, reza 5 Ave María y 10 Padre Nuestro, yo ya era absuelto. Entonces podía empezar de cero de vuelta con los pecados, ¿verdad? Entonces borrón y cuenta nueva, vamos a decir. Pero no, esto no se trata de una mera confesión. Se trata de una convicción de pecado, en donde yo llegue al punto de odiar mi pecado, de aborrecer el pecado, y eso me lleve a golpearme el pecho, como había hecho este publicano, que Jesús contó la parábola, y diciéndole, Señor, sé propicio a mi pecado, perdóname, soy débil, simple eso. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Luego descansar en el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque es algo, el enfrentar el pecado es algo sobrenatural, no es algo humano. Necesitamos nosotros del poder del Espíritu Santo para, primeramente, tener convicción de pecado, para reconocer mi pecado, para poder confesar mi pecado, porque el impío, el incrédulo, no reconoce su pecado. Él no ve la necesidad de venir a Cristo. Él no ve la necesidad.
Él está ciego, él está muerto en su delito y en su pecado. Cuando el Señor viene a nosotros con esa luz, en ese momento nosotros tenemos la capacidad de reconocer lo malo y perverso que somos en ese momento. Y ahí viene lo que se llama, el Señor nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condición por medio del Espíritu Santo y nos lleva al arrepentimiento, que también es un don de Dios. Amén. Y ahí nosotros tenemos esa limpieza continua, constantemente, porque no es que, es cierto que nosotros una vez que ya vinimos a Cristo, le hemos aceptado a Cristo como nuestro único, suficiente Salvador, no necesitemos confesar nuestros pecados, porque nosotros seguimos pecando. No es que dejamos de pecar. Eso es lo que está diciendo Juan. El que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios. Seguimos pecando, ya no de la manera o de la práctica que anteriormente estábamos, sino que hoy en día tenemos el poder por medio del Espíritu Santo, que muchos de esos pecados que nosotros practicábamos anteriormente, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos da el dominio propio. Pero seguimos pecando. No hace falta confesar todos tus pecados. ¿Qué va a pasar, pastor, si yo no confieso alguno de mis pecados? No, eso no hace falta. Pero nosotros debemos saber, y ustedes sabrán como creyentes también, de que cuando pecamos en contra de Dios, sentimos como una barrera. Sentimos como que la comunión con Dios se dificultó. Hay como una barrera en ese momento, porque nosotros al pecar no perdemos la salvación, pero sí lo que pasa es perdemos la comunión con el Señor. Perdemos la comunión con el Señor, y es en ese momento cuando nosotros perdemos la comunión y sentimos, cuando queremos orar, queremos alabar al Señor, ¿verdad? Hay como una barrera. Hasta que yo no confiese mi pecado, esa barrera continúa ahí. Y es justamente el Espíritu Santo te muestra tu pecado, y uno ahí en ese momento tiene que decir: Señor, te he ofendido, ¿verdad? Te he ofendido, Señor, perdóname, restaura mi comunión contigo. Y es en ese momento en donde las puertas se abren. En ese momento es como que se libera la cosa y uno empieza de vuelta con su comunión con Dios. Es tan importante eso que nosotros entendamos. El 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, como recién estaba hablando, y su palabra no está en nosotros. Entonces, todos los seres humanos somos pecadores. No hay nadie perfecto. El único perfecto que cumplió desde el pesebre hasta la cruz perfectamente su vida, ha cumplido toda la ley de Dios, fue agradable delante de Dios, fue Cristo. Fue Cristo. Por más que tú seas creyente, por más que seas redimido por la sangre de Cristo, y por más que vos veas que ha disminuido la práctica de pecado en tu vida por medio del Espíritu Santo, seguimos pecando. Seguimos pecando. Entonces es importante que entendamos de que todos los seres humanos pecamos, ya sea antes de conocer a Cristo o incluso después de conocer a Cristo, de ser redimido por su sangre, de tener una naturaleza nueva, seguimos pecando. Salmos capítulo 14, el verso 3 dice: pero todos se han desviado, todo a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. ¿Qué quiere decir eso? No hay nadie que se pueda justificar delante de Dios. Nadie puede decir, como muchos lo hicieron en la época de Jesús: Señor, desde niño he cumplido los mandamientos. Mentira, mentira. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Es más, nosotros todavía no hemos alcanzado la perfección. Estamos siendo que perfeccionados. Eso nos dice la Biblia. Entonces, tenemos nosotros todavía ese entendimiento de que el Señor mira a la tierra y no encuentra absolutamente nadie que pueda
satisfacer las exigencias que él tiene, que son las exigencias, en este caso, de la ley. En Salmos capítulo 51, el verso 5 dice: mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado. Claramente aquí el rey David está diciendo que desde la concepción, en nuestra sangre, en nosotros, está el pecado. Desde niño, ¿verdad? Uno se da cuenta. ¿Por qué nosotros a los niños les enseñamos las bondades, cómo debe ser respetuoso, cómo debe comportarse, ¿verdad? ¿Por qué le enseñamos eso a los niños? Porque los niños no necesitan que uno le enseñe la maldad. Uno no necesita a los niños enseñarle cómo debe mentir, cómo debe mentir. No necesita. Porque eso está en la naturaleza humana misma. Entonces, al niño no hace falta enseñarle que no sea egoísta, ¿verdad? A mi hijo yo no le estoy diciendo, no le prestes los juguetes a tu hermano. No le digo eso. No, yo le digo, tenés que prestarle los juguetes a tu hermano. Claramente yo le tengo que enseñar el bien, porque en la naturaleza humana viene justamente el pecado. El niño ya, por más que crezca en un ambiente en un ambiente cristiano, él miente solo, empieza a mentir, empieza a culpar a otro de su pecado, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de que claramente hay esa maldad de la naturaleza humana, del estado caído, que va emergiendo justamente en nosotros. Isaías capítulo 53, el verso 6 dice: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso del pecado. Asimismo, como nadie es perfecto, y ahí en Isaías 53 vemos la profecía del Mesías, 600 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías 53, que ha servido para la conversión de muchísimos judíos, porque ahí está la profecía de Jesús diciendo de que él iba a cargar ¿con quién? Con los pecados. Por eso Dios necesitó alguien semejante a nosotros en todo, como Cristo, pero sin pecado. Él fue el Cordero de Dios, santo, limpio, perfecto, que ocupó nuestro lugar, que cumplió la ley en su totalidad, y esa justicia divina también se nos acredita a nuestra cuenta como creyentes. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, vamos a leer hasta el 6. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Perdón. Entonces ahí vemos que justamente el ser humano no puede tener ningún tipo de confianza. Solamente Dios, quien es perfecto. Solamente Dios, quien es santo, que está apartado del mal. Pero nosotros no. Porque del corazón proviene todas las guerras, las fornicaciones, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. No está afuera. No es el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, que a veces muchos quieren echarle la culpa cuando cae en adulterio. Por ejemplo, dice, el espíritu de adulterio me echó y tuve que caer en adulterio. No. Del corazón del hombre salen todas las maldades. De la naturaleza caída del hombre, de ahí sale el sicariato, de ahí sale todas las obras de la carne, sale de ahí, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Todo sale
de dentro de nosotros. Es la pura realidad, las mentiras, etcétera, etcétera. Y todos los pecados salen del corazón caído del ser humano. ¿Y qué hizo Adán cuando tuvo que enfrentarle al Señor? Y el Señor le dijo, ¿por qué te escondes? Y entonces él le echa la culpa ¿a quién? A la mujer. ¿Y la mujer a quién le echa la culpa? A la serpiente. Desde ese momento es que nosotros no admitimos nuestro pecado. Por eso hoy en día el hombre caído, que es hijo de Adán, nosotros todos fuimos hijos de Adán, pero una vez que reconocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dejamos de pertenecer a la familia de Adán y ya pertenecemos a la nueva simiente que es Cristo. Pero el hombre caído, ¿qué hace? Le echa la culpa al otro. Él es el culpable. Él es. Y muchas veces también nosotros, eso está impregnado en nuestra naturaleza y no queremos admitir nuestro pecado. Es por eso que es muy difícil, ¿verdad? Que una persona se arrepienta por sí mismo si no hay un mover externo de Cristo. Cristo es quien nos trae con cuerda de amor. Cristo es quien pone en nosotros el don de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Eso no es que sale del ser humano. El arrepentimiento sale también de Dios. O sea, una persona en sí que está muerto, ciego, no puede buscar a Dios. Es imposible. Porque aún el hombre se ha corrompido y al hombre le gusta su pecado. Lo disfruta, lo alardea. Es impresionante esto. Romanos 3:23, conocidísimo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado llevó a la destitución. Adán pecó fuera del Edén. Y ahí en ese momento vino también lo que el Señor vino, los vistió, mató 2 corderitos, los viste a Adán y Eva preparando lo que iba a ser Cristo. Hoy en día nosotros los creyentes estamos revestidos por Cristo. Así mismo como pasó en ese ejemplo de Adán y Eva en el Edén. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte total. ¿Y qué es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Es la transgresión de la ley de Dios. Entonces nosotros vemos los 10 mandamientos y ¿qué hace el ser humano? Al no cumplir los 10 mandamientos, en ese momento peca, transgredió la ley de Dios, transgredió el mandato de Dios. Por eso Adán y Eva fueron destituidos del huerto, porque el Señor le dijo, no coman de ese árbol. Fue un mandato de Dios, pero ellos incumplieron. Y fueron, ¿qué cosa? Como dice Romanos 6:23, destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el pecado nos lleva a la desobediencia a la ley de Dios, nos lleva a la destitución de su gloria. Estamos muertos. Por eso dice la palabra, inclusive en Daniel, habla de que las personas hoy en día, hoy están muertos vivos. Tiene un corazón que late, pero es totalmente insensible a Dios, totalmente lejos de Dios. Y por eso Daniel lo llama también al infierno la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ahí también estarán eternamente lejos. Incluso la palabra del Señor dice, lejos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, que nosotros neguemos que no tenemos pecado, mis hermanos, es prácticamente como blasfemar en contra de Dios. Es como si fuera que nosotros calumniemos a Dios y digamos, Dios, tú eres un mentiroso. Todos somos pecadores, en mayor medida o en menor medida, ¿verdad? Si no era por la misericordia de Dios, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 2. Primera de Juan,
capítulo 2, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es tan maravilloso porque aquí la palabra está usando hijitos. Está hablando a quienes, a creyentes. Esta carta fue enviado a creyentes. Entonces, dice la palabra para que no pequéis. Entonces, aunque un cristiano, mis hermanos, debe reconocer y confesar su pecado con regularidad, ahí como nosotros pudimos ver en Primera de Juan capítulo 1, el verso 9, es importante que nosotros tenemos un deber de confesión, pero eso no nos lleva a una licencia a pecar. Porque el mayor engaño, principalmente de Satanás, es decirte, pecá nomás. Si total, vas a pedir perdón después. Es muy importante entender esto. Es muy importante entender esto. Entonces, ¿cómo Dios ve el pecado? Dios es santo. Dios no tolera el pecado. No importa si somos creyentes. Entonces, a veces nosotros queremos, acá nosotros decimos en Paraguay, hacernos el vivo o aprovecharnos de la bondad de Dios y decimos, bueno, nos atrae el pecado y decimos, bueno, voy a pecar, total, Dios me va a perdonar después. Total, yo lo voy a confesar, total, yo me voy a arrepentir después y el Señor me va a perdonar. Amén. Entonces, debemos entender, como dije hace rato, que para que nosotros podamos vencer el pecado, necesitamos el poder divino. Porque el peor error de nosotros a veces es pensar de que ya nos sentimos fuertes espiritualmente, que ya estamos fuertes, que no necesitamos, que yo puedo guerrear solo en contra del pecado y vencerlo. Es más, hoy en día nosotros dejamos la práctica del pecado, hablo de los cristianos, por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor. O sea, yo no tengo intervención en eso. Entonces yo me doy cuenta de que dentro de mí opera un poder que en este caso está sosteniendo esa práctica de pecado que anteriormente tenía. Entonces, yo puedo conquistar el pecado solamente con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestras vidas, pecados con las cuales nosotros estamos luchando. Hay pecados que para mí, por ejemplo, no es una tentación, pero para otra persona sí lo es. Pero para esa persona no es una tentación fuerte, pero para mí sí lo es. Entonces, asimismo también nosotros necesitamos conquistar, pelear en contra del pecado, pero con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros nos sometamos a ese poder, que nosotros oremos, que luchemos, batallemos, pero por medio del Espíritu Santo, porque si no es imposible. Si no es imposible. Nosotros, hermanos, no podremos pelear contra aquellos pecados infranqueables para nosotros, humanamente hablando, mientras que estamos todavía en este cuerpo que no ha sido todavía redimido, por más que ya nuestro corazón, como dice Pablo, yo en mi mente, en mi corazón quiero hacer la ley de Dios, pero veo que en mí funciona otra ley. Veo que ese pecado, que verá que a veces me lleva desesperadamente a cometer un pecado
¿verdad? Que definitivamente yo digo, bueno, yo lo voy a vencer, propiamente dicho. Por eso Jesús da muchas formas para que nosotros podamos también enfrentar el pecado. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar un pecado? Huye, huye. Porque, por ejemplo, cuando la palabra habla, por ejemplo, referente a los pecados de fornicación, dice la palabra que uno debe huir, ¿verdad? Uno no debe quedarse a enfrentar eso, ¿verdad? Porque si uno no tiene el don de continencia, ¿verdad? Generalmente son uno de los pecados más fuertes en donde uno debe primeramente no proveer, dice el apóstol Pablo, alimentando la carne. Uno no debe proveer. Entonces, si uno está luchando en contra de uno de los pecados también, la pornografía, por ejemplo, si uno está luchando en contra de eso, uno debe evitarlo. No lo debe proveer, no debe despertar esas pasiones que aún se encuentran en el creyente. No debe alimentarlo. Uno debe evitar mirar, por ejemplo, ciertas series eróticas, si uno, por ejemplo, tiene debilidad en el alcoholismo, uno debe evitar irse a ciertos lugares. Uno debe evitar a frecuentar ciertos sitios. Entonces, nosotros, aunque todo nos es lícito por medio de la palabra, donde yo me puedo ir donde yo quiera, donde yo puedo compartir lo que yo quiera, yo debo entender de que yo aún estoy viviendo en un cuerpo no redimido, en donde fácilmente yo puedo ser dominado por ese pecado y puedo caer. Entonces, y el dolor es enorme cuando caemos en pecado. ¿Por qué? Porque ofendemos a Dios y al creyente le duele pecar. Romanos 6:12, vamos. Romanos 6:12, vamos a leer hasta el 14. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Primeramente, él nos está hablando, dice que nosotros no permitamos. La persona no nacida de nuevo, un incrédulo, no tiene ese poder, porque él está preso en sus delitos y su pecado. Nosotros podemos permitir que el pecado reine en nosotros, lo podemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya estamos fuera de la cárcel, pero por falta de diligencia, yo puedo seguir arrastrando un pecado. Puedo seguir puedo entrar de vuelta en el calabozo, en la cárcel y cerrar la puerta y estar preso ahí, ¿verdad? Aunque el calabozo no tenga, en este caso, un candado o no tenga la llave, porque yo ya tengo la puerta abierta. Por eso es importante, hermano, que nosotros no debemos obedecer a estos malos deseos que todavía están en nosotros. Entonces, ¿qué yo debo hacer con este cuerpo? Este cuerpo es un instrumento. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Anteriormente no teníamos de otra que pecar. Dormíamos pensando en pecar y pecar. Hoy en día no. Nosotros debemos utilizar este cuerpo en sacrificio vivo. Y acá quiero irme a un punto. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no quiere decir de que yo ayune 40 días. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no es que yo me arrodille 6 horas orando o latigándome o caminar de aquí al monasterio tal, ¿verdad? Para castigar mi cuerpo. No, hermano.
La adoración inteligente que habla Pablo en Romanos es cuando yo peleo contra el pecado, cuando yo lucho, cuando yo lo enfrento. En ese momento eso se produce un olor fragante delante del Señor. Y eso, mis hermanos, yo te voy a decir una cosa: pelear contra el pecado es mucho más agradable para el Señor que le des 40 días de ayuno. Yo te digo, hermano, eso dice la palabra. Pelear contra el pecado, acá dice, donde yo tengo que presentar mi cuerpo que desea una cosa y yo le estoy privando y le estoy diciendo no. Y le estoy diciendo no. Entonces yo lo estoy sometiendo por medio del Espíritu Santo, porque es algo, el Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces yo lo someto a la voluntad de Cristo. Eso es adoración plena. Que te cantes un himnario completo de música, hermano, somete, porque solamente el creyente genuino puede enfrentar el pecado y vencerlo. El incrédulo no puede. Él vive pecando. Entonces yo puedo presentar mi cuerpo, dice la palabra, mis miembros en este caso, como un instrumento de adoración, como un instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6, verso 14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Cristo venció por mí. Y Él me liberó y el pecado ya no tiene poder. Yo sí le puedo decir al pecado no. Yo sí puedo tomar la decisión de no fornicar. El impío, el incrédulo no tiene de otra que lo único que se va y fornica, que se va y adultera, que se va y miente, que se va y roba, etcétera, etcétera. Sus deseos están totalmente trastocados. Pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? El deseo de parte de Dios. Nosotros vivimos en la gracia. ¿Qué es vivir en la gracia? Que tenemos el poder que nos sostiene en esta lucha. Es eso la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, que la ley anteriormente solamente nos condenaba, solamente dice, despertaba mi deseo de pecar, como dice Romanos. Hoy en día vivimos bajo la gracia. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo te sostiene y te da la salida. Te da la salida. Porque no solamente Él te sostiene en la tentación, sino que te da la puerta de escape. El incrédulo, el impío, no tiene puerta de escape. Él lo único que hace es pecar. Él desea pecar. Él busca pecar, ¿verdad? No hay arrepentimiento de nada. Pero nosotros, hermano, tenemos el auxilio de Dios en el momento de la tentación. Porque cuando yo recibo una tentación, eso no es pecado. Eso no es pecado. El problema es la consumación del pecado. Como decía Santiago, damos a luz el pecado. ¿Y qué eso produce? Muerte en nosotros. Ya no produce muerte, pero produce tristeza. Vemos cómo nuestra relación con Dios es afectado porque hemos ofendido a Dios. Es lo mismo que pasa cuando mi hijo me ofende. Cuando mi hijo me desobedece, yo no le echo de la casa. Pero sí hay una ruptura en la relación de padre e hijo. Así mismo es lo que sucede. No es que Dios te borra del libro de la vida, luego te arrepentí de vuelta, te vuelve a anotar, el Espíritu Santo te abandona, luego te volves a entrar el Espíritu Santo te sella de vuelta, te desella. No, hermano. El que es cristiano verdadero ya no pierde la salvación. Pero el pecado sí hace un estrago en nuestra relación. Amén. A ver, dice Morelia Britos, muchas bendiciones, Dios te bendiga, amén. Bastos, amén. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga grandemente ahí. Bueno, continuamos
en nuestro estudio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34 dice, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud. Dejen de pecar, dejen de pecar. Usted ya puede dejar de pecar. Amén. Entonces, no como otros que dicen, hoy en día hay muchos salvos, siempre salvos, que dicen, no, vos una vez que le aceptaste a Cristo, vos podés pecar todo lo que quieras, vos no perdés la salvación. El que piensa de esa manera nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Porque lo único, aquella persona, un creyente verdadero, es lo que menos quiere pecar. Lo que menos quiere es ofender a Dios, desobedecer a Dios, el verdadero creyente. Así que el que diga que uno siga pecando y todo lo demás es porque simplemente, como estos falsos maestros que enfrentaba a Juan, que decía, no, ya no hay pecado. Mentira, le está haciendo mentiroso a Dios. Tito capítulo 2, el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar, ¿qué cosa? A la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. El que te predica un evangelio diferente a esto es falso, es falso. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo que la gracia se ha manifestado en los creyentes, que te sostiene justamente, y eso es una evidencia de la salvación. Ahora sí, continuamos nuestro pecado, nuestro delito, seguimos pecando, maquinando la maldad en todo tiempo, es porque no tenemos una salvación genuina. No hemos sido liberados en ese momento. Y acá dice, y nos enseña que debemos renunciar, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice que debemos matar estos deseos, deseos mundanos, y vivir en esta época. ¿Cómo? Sobria. ¿Qué quiere decir? Despierta, justa y piadosamente, conforme a la palabra. Debemos vivir de esa manera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 13, que es un precioso pasaje. Vamos a leer hasta el 16. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza ¿en qué? En la gracia. Está hablando de que yo me tengo que apoyar en Cristo, me tengo que apoyar en la obra del Espíritu Santo, que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. Esos malos deseos aún están. Y ahí habla también de anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los llamó. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. O sea, ¿puedo vivir en santidad? ¿Puedo vivir una vida piadosa? Lo puedo vivir. No perfecta. Entendamos eso. Pero ya la simiente que está en nosotros, la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios va obrando. El Señor empieza a trabajar en tu vida, te muestra tu pecado. Él pone en ti el querer y el hacer. Él te va apartando del pecado. Vos ya aborreces esas prácticas que vos anteriormente tenías. O sea, claramente uno ve que cada día nosotros vamos pareciéndole más a Cristo. Porque eso es la santificación. La santificación es que el Señor está quitando todo de lo que es Julio y está dejando a Cristo. Y eso va a llevar proceso, va a llevar dolor, va a llevar caídas también, ¿verdad? Todo eso el Señor va a utilizar para que cada día Cristo sea formado en nuestras vidas.
sea, no tenemos una vida perfecta, una vida cristiana como la que queremos tener, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría tener una vida cristiana mejor? ¿Verdad? A mí me gustaría, pero soy todavía imperfecto, pero sí veo las huellas del Señor de aquel tiempo. Acá veo impresionante cómo cada día le vamos pareciendo más a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ahí dice la palabra que nosotros tenemos un abogado. Nosotros debemos imaginarnos dentro de esta metáfora de que Cristo es el abogado. Imagínense un juzgado, una corte, en donde Dios es el juez y Cristo es tu abogado, porque en el momento que tú ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo es tu representante. Cristo ha ocupado tu lugar en esa cruz. Entonces Él te defiende. Acá la palabra, cuando Juan está usando la palabra abogado, está usando a Cristo, lo está usando como un consolador, como un compañero que está contigo en todo tiempo. Así mismo es Jesús. Jesús está constantemente a tu lado. Él está ahí, ¿qué cosa? Litigando en este juicio. Imagínense, le hablé de un juicio donde hay un jurado, en donde hay un abogado defensor y también hay un fiscal. El fiscal es Satanás. El trabajo del fiscal es presentar pruebas, es distorsionar inclusive, si puede, la verdad, para cambiar la opinión del juez. Entonces el defensor a muerte está defendiéndote en todo tiempo. Y ahí nosotros vemos a nuestro abogado defensor luchando ¿con quién? Con Satanás, que en este caso es el fiscal, el que acusa a los creyentes, dice la palabra, de día y de noche. Entonces hay gente que dice, yo le vi al diablo acá, yo le he visto no, esos son demonios. Satanás está hoy en día acusándote de día y de noche delante del Señor. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ustedes recuerdan cómo con Job Satanás se presenta y empieza a buscar la manera de echarlo a Job. Incluso pasó con Pedro. ¿Qué dijo Jesús? Satanás pidió para zarandearlo a ustedes, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte? Mas yo he orado. Ahí vemos nosotros al abogado Jesús para que a usted no le falte la fe. En donde él contrarresta lo que Satanás está haciendo. Ese es el trabajo de Cristo hoy en día como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Satanás está constantemente, Julano, él está haciendo esto, él te es infiel, él no te merece, Dios, él es un desastre, Satanás está diciendo eso delante de Dios. ¿Y sabe qué? Jesús está diciendo, pagado, eso ya está pagado, yo morí por él, mi sangre fue derramada. Imagínense, hermano, esto es maravilloso, hermano. Entonces, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote está ahí en estos momentos, hermano, que él que vivió en carne, porque él fue humano, ¿verdad? Él puede compadecerse de nosotros. Él sabe lo que vos está pasando, porque Jesucristo fue tentado en todo. O sea, para él no es algo extraño que sufrir una tentación, pero él no pecó. Entonces, él puede compadecerse de ti. Él está a tu lado. Él te está defendiendo de las acusaciones de Satanás que está haciendo 24 horas en contra tuya. Entonces, él no solamente él tiene compasión de nosotros, sino que él, por medio de él, nosotros obtenemos los cristianos la absolución total de nuestros pecados.
porque Él ahora está como sumo sacerdote, pero Él será el juez que se sentará en el trono y Él juzgará todas las cosas. Por eso es que nosotros morimos acá en el cuerpo y no vamos al gran trono blanco, donde las personas que no tienen a Cristo serán juzgadas por medio de la ley y serán arrojados en el lago de fuego y azufre eternamente. Nosotros vamos en un lugar de recompensas. Hebreos capítulo 4, el verso 14 dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él se compadece de ti, porque a veces nosotros le vemos a Dios como alguien que está ahí con un látigo, Si yo fallo, ¡bam!, me da uno. No, nosotros no tenemos que mirarle a Dios de esa manera, a Cristo. Tenemos que mirarle a alguien que se compadece de nosotros, que sabe qué estamos pasando nosotros, porque Él también en su humanidad, Él tuvo esas debilidades. Él no pecó, pero nosotros vemos, por ejemplo, que en medio de ese estrés, cuando vino ahí, pudimos ver de que Él clamó al Señor, pero Él dijo que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Él no falló. Y yo sí puedo fallar, pero él sintió el embate de las tentaciones. Él sintió en este caso, las debilidades. Se cansó, se desanimó. Él tuvo que acudir al Señor en ese momento. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahí que en el 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, el 2, Juan 1, primera de Juan 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir la propiciación? Acá está hablando del apaciguamiento que consigue Jesús para satisfacer la ira de Dios. El Señor, hermanos, el que comete pecado la paga. El ofendido es Dios. Ustedes no crean que los pecados la gente puede seguir haciendo lo que uno quiere. No. Todo está contabilizado y todo va a ser pecado. Entonces, la ira de Dios reposa ¿sobre quiénes? Sobre los que pecan. Eso dice la palabra. Entonces, la ira de Dios reposa ahí, pero hubo un apaciguamiento de la ira cuando el Señor aplastó a su Hijo en esa cruz. Por eso, hermanos, nosotros que estamos en la propiciación, hemos recibido ese apaciguamiento de la consecuencia de nuestro pecado. ¿Por medio de qué? Porque la ira de Dios fue derramada en la cruz, en la cruz. Primera de Juan capítulo 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. O sea, había una ira. Dios estaba ofendido con todos los seres humanos porque todos pecamos. Y esa ira era ¿qué cosa? La muerte. La consecuencia de la ira de Dios era la muerte. ¿Qué era? La muerte espiritual, ¿verdad? Lo que hoy sufren todas las personas que están sin Cristo. Y luego la muerte segunda, que es ser arrojado en el lago de fuego. Entonces, Jesucristo, su obra en la cruz, satisfizo esas demandas de santidad
sea, hay una demanda de santidad, pero el pecado, nuestra debilidad humana, nos ha llevado a pecar. Entonces, el castigo del pecado es la muerte. Mira, hermano, nosotros venimos a Dios en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Y fuimos perdonados, pero en nuestros pecados fueron sobre Cristo. Todos tus pecados, pasado, presente y futuro, fueron sobre Cristo. Y esa ira de Dios cayó sobre él. Las 3 de la tarde, cuando él estaba en esa cruz, la tierra se oscureció y el Señor, que eternamente estuvo con su Hijo, con Jesús, ¿verdad? Se aparta de él. Se aparta de él y en ese momento él dice, Eli, Eli, lama sabachthani, Señor Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué el Señor lo abandona? Recibe la ira, recibe la consecuencia de tu pecado, porque Dios no puede estar ¿en qué? En una persona, en un lugar donde haya pecado. Entonces él abandonado. Por eso en el infierno no va a estar el Señor. Por eso en una persona incrédula no está el Señor. Claramente él habita en donde ¿qué? En donde esa cruz ha satisfecho, mejor dicho, su ira. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Aquí Pablo nos enseña de que en el momento que Cristo estaba en la cruz, a través de una sentencia judicial, porque él era santo, él no podía recibir la ira de Dios. Dios mismo lo declara pecado, porque maldito todo aquel que es colgado en una cruz, dice la palabra del Señor, él es declarado pecador para que pueda recibir la consecuencia de nuestro pecado. Y nosotros fuimos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Fuimos declarados a través de una sentencia judicial justos. Imagínense, el que no cometió pecado fue declarado pecado y nosotros que cometimos el pecado fuimos justificados o declarados justos. Qué maravillosa obra que ha hecho nuestro amado Salvador Jesucristo. Efesios 2:3 dice, entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nosotros pensamientos nos llevaba a hacer. Éramos por naturaleza objeto de la ira como los demás. La ira de Dios reposa por aquellos que no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aún son objeto de ira del Señor. Ahora mismo ya están recibiendo la consecuencia, pero va a ser peor. Entonces vemos que Jesús satisfizo, propició, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Satisfizo la ira de Dios. Hebreos 2:17, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo, que es satisfacer la ira de Dios. Hebreos capítulo 9, el verso 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, para que nosotros podamos tener, ya estoy terminando, una ilustración clara de la propiciación, le di todo justamente estos ejemplos que habla justamente de la propiciación. La propiciación, recuerdan, el arca del pacto tenía una tapa, ¿verdad? Que se llamaba propiciatorio. Cuando se mataba al cordero, la sangre de los animales se colocaban sobre ese propiciatorio. Abajo estaba la ley, ¿verdad? Entonces, el propiciatorio
nos lleva a nosotros, una vez que ya fue calmada la ira de Dios sobre nosotros, es satisfecha, nosotros podemos entrar. Por eso que cuando Cristo muere, la cortina fue rota, fue rasgada de arriba para abajo y nosotros tuvimos acceso libre. ¿Por qué? Porque ya estamos en amistad con Dios. Ya dejamos de ser enemigos. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, los que están en Cristo. Por eso es tan importante esto, hermanos. Entonces, hermano, ahí dice la palabra, ¿verdad? Que propiciación, ¿verdad? Y propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Acá está hablando de no en sentido completo del mundo, sino que también acá está hablando en sentido genérico, como el mundo del fútbol, como el mundo de los deportes, o algo así, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender. Porque hay gente que dice, no, Cristo ya murió en la cruz y toda la humanidad es salva. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso la Biblia no enseña. O si no, no existiría el infierno. Si todo el mundo ya fue salvo porque Cristo murió en la cruz. No, yo debo recibirlo a Él como mi Salvador. Yo debo recibir, yo tengo que aceptar lo que Él, su obra perfecta. Yo debo creer en Él. Y en ese momento yo debo venir en arrepentimiento y fe para ser salvo. Si no, es imposible que yo pueda ser salvo. Porque Cristo, mis amigos y hermanos, para que puedan entender, solamente pagó los pecados de los que creen. Solamente a aquellos que se arrepienten. No de todo el mundo. No de todo el mundo. Eso es el liberalismo teológico. Y eso contradice las Escrituras totalmente. Entonces, vemos nosotros en la Biblia que Cristo murió por el mundo, pero en un sentido genérico. No lo está diciendo por toda la humanidad, sino, como le dije, no existiría infierno. Entonces, no habría falta de aceptar a Cristo o morir, o un maometano, no importaría las religiones, no importaría absolutamente nada, ¿verdad? Y todos los caminos llevarían a Roma. No, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, la mayoría de la humanidad va a ser condenada. ¿Por qué? Porque irá al infierno a pagar sus pecados, a pagar las consecuencias que hicieron en vida. Todo el ser humano va a pagar su pecado en el infierno. Ahí se le va a cobrar la transgresión a Dios. Entonces, yo como soy salvo siendo cristiano es porque Cristo pagó. Él pagó. No es que yo tan solamente fui perdonado y mis pecados, no, mis pecados fueron sobre Cristo. Y hoy en día el Señor, al poner mis pecados sobre Cristo, arrojó en el fondo del mar. Hoy ya no se acuerda más de mi pecado pasado, presente y futuro. Entonces, ahí nosotros vemos, entendemos de que el Señor no murió por la humanidad en general, aunque hoy en día, si toda la humanidad se arrepiente de sus pecados, todos van a ser salvos. Todos serían salvos. O sea, el sacrificio de Cristo puede perdonar todos los pecados del mundo entero hoy en día, todo. Pero lamentablemente no todos se arrepienten y no todos vienen a Cristo. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Acá nos dice que todos los seres humanos pueden arroparse a esta salvación. Todos los seres humanos pueden venir, en este caso, tienen la posibilidad de salvarse. Todos los seres humanos. Amén. Entonces, el problema es que nosotros por nuestros propios medios no podemos venir a Dios. Solamente que Dios tiene la manera, Dios es quien procura reconciliarse con el hombre
¿verdad? Entonces, Él provee, en este caso, un mediador. Él provee a Cristo, un mediador perfecto que propicia los pecados en forma perfecta. Entonces, Dios mitiga, ahí en este momento termina, mejor dicho, la palabra termina la ira y nosotros ahí tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, el ser humano es salvo a través de un llamado eficaz, en donde hay una santificación, hay una expiación eficaz para la salvación, y solamente eso se aplica a aquellos que creen. Si tú no crees, te irás al infierno. La única manera que nosotros podemos acercarnos a la salvación por medio de Cristo es arrepentimiento, fe, creer. Si nosotros no creemos, estamos fuera. Juan capítulo 10, el verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, el Señor escogió antes de la fundación del mundo, ¿a quiénes? A los que Él, en este caso, iba a buscar. El Señor ha determinado, en este caso, como buen pastor a sus ovejas, ¿verdad? A su iglesia, salvar, como dice la palabra, marido, amad a vuestras esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo vino a morir, en definitiva, por aquellos que creen. ¿Y quiénes son los que creen? La iglesia de Cristo. Juan capítulo 10, el verso 15, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por ¿quiénes? Por las ovejas, por la iglesia. Juan 17, 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús no rogó por el mundo. Mira, vean, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí claramente nos damos cuenta que Jesús no vino a salvar a todo el mundo. Él estaba orando por lo que el Señor le había dado. Juan capítulo 17, 20, pero no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, esto es maravilloso. Hechos capítulo 20, 28 dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de quienes, de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Qué tremendo esto. Romanos capítulo 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, no por el mundo, como no nos dará también con Él todas las cosas. Romanos 8, 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que tú creas, no es que tú amaste primero al Señor, sino Él te amó primero, Él te llamó, Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. En síntesis, el perdón de los pecados hoy se ofrece a todo el mundo entero, pero solamente es recibido por aquellos que creen, Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Primera de Juan 4:14, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan capítulo 5:24, de cierto les digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado sino que ha pasado de muerte a vida. Mis hermanos y amigos, con esto termino.
no hay, perdón, no hay otra manera que podamos obtener la reconciliación con Dios, sino es por medio de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Padre, tienes un propósito eterno con nosotros. Tú nos has llamado eficazmente y hoy estamos en tu camino, como hemos visto, no a través de nuestra fuerza, no a través de nuestra voluntad, sino porque tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu luz. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres perfecto y te pedimos que tú nos ayudes en esta lucha diaria que tenemos contra nosotros mismos, contra la carne, contra Satanás y contra el mundo, Padre. Te damos gracias porque estás haciendo la obra perfecta en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, quedamos despedidos. Nos reencontramos el sábado. El sábado vamos a estar ahí transmitiendo de vuelta y continuando con nuestro estudio de Romanos. El sábado, el domingo y el próximo miércoles seguimos con nuestro estudio de Juan. Nos quedamos aquí en Primera de Juan, el 2, verso 2. Así que vamos avanzando sistemáticamente hasta terminar este libro que está cada vez se hace más precioso para nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente y nos reencontraremos el próximo sábado. Amén. Bendiciones.